Buenos días, amigas, reciban todos ustedes un cordial saludo este día 5 de marzo del año 2025 en este escenario Jurídica Sandra Yaya. Bueno, el tema que vamos a hablar es lo que aconteció con respecto a la senadora Paloma Valencia, quien se puso a generar perfilamientos severos, hostigación agraviada en la persona de Deyanira, es compañera de el testigo estrella Juan Guillermo Monsalve. ¿Y qué acarrea por parte de eso? Denuncias, acarrea por parte de eso intimidaciones, amenazas de muerte contra la señora Deyanira, ya que la señora Paloma Valencia, senadora por el Centro Democrático, la perfiló como la médica de las FARC. Y a raíz de esto, ahora la están amenazando de muerte. Es de ver que el señor Uribe, todas esas personas que le siguen son personas enfermas, que creen que con sus actitudes, tratando de decir las cosas como las dicen, le ganarán como el detalle de, hey, señor Uribe, yo lo estoy defendiendo, téngame por favor en cuenta para cuando yo necesite un favor suyo. Pero resulta que cada vez que la gente se mete a defender a Uribe, lamentablemente terminan castigados, si no en la muerte, en la cárcel o huyendo. Ese es el problema. Entonces, vamos a mirar aquí rápidamente lo que dice el abogado Miguel Ángel del Río. Esta primera parte que dice hace 3 horas lo cuenta en Cuestión Pública. Dice: Uribe en juicio. Se pudo demostrar que Álvaro Uribe aceptó lo que dijo Juan Guillermo Monsalve. Cierre comillas. Miguel Ángel del Río, en entrevista al abogado, recordó que Monsalve afirmó en el juicio que la parte militar del bloque Metro de las autodefensas de Colombia la manejaba el expresidente Álvaro Uribe Vélez, porque eso fue algo que él afirmó. Él decía, es que yo no mandé paramilitares, yo mandé militares, es decir, mandó militares para apoyar a los paramilitares, ¿no? Y así, pues, obviamente, entre militares activos de esa época, exmilitares de esa época, y los paramilitares perpetraban las masacres y mataban a la gente, con ayudita del Estado, tremendo. Y eso es lo que realmente en este momento el señor Uribe niega, pero él mismo solo se delató. Otro punto, de acuerdo a la red social de David Rosso, aquí vamos a mirar, le haremos un poquito más aquí, dice lo siguiente: ayer Álvaro Uribe Vélez señaló a la testigo Deyanira Gómez de ser la médica de las FARC y por eso recibió amenazas de muerte. Así lo acaba de denunciar el abogado Miguel Ángel del Río. Además dijo que, entre comillas, lo que le pase a Deyanira Gómez será responsabilidad de Uribe, cierra comillas, muy grave, favor difundir. Ya sabemos qué pasa con los testigos. El problema es que el señor Uribe perfila una persona y como lo dijo a uno de ellos, que no necesita mancharse las manos de sangre, con el solo decir, vaya, ataque, vaya, hágale esto a la gente, todos corren como si fueran borregos, esa es la palabra, borregos. Van y cumplen el mandato del otro, van y cumplen lo que el otro indica. Si él dice hay que matar, matan. Es tremendo, es como un ser humano que es el mismísimo patas, el mismísimo diablo, tremendo. Entonces eso estuvo pasando allá. Vamos a mirar aquí otro punto con respecto a ese tema. Y acontece en lo siguiente, también aquí en RTBC salió la noticia, ¿sí?, en la cual manifiesta RTBC que lo que le pase a Deyanira es completamente responsabilidad del señor Álvaro Uribe Vélez. Todo lo que le pueda pasar a esa señora es responsabilidad de Álvaro Uribe Vélez. Ahora, otro punto, por si no lo sabía, la señora
Paloma Valencia, vamos a mirar acá, Paloma Valencia, a través del Centro Democrático, exactamente el día 4 de marzo, manifiesta lo siguiente: ¿hasta cuándo Miguel Ángel del Río y compañía seguirán instrumentalizando la justicia para perseguir a sus opositores políticos? ¿Cuáles son los opositores políticos del señor Uribe? Es que el señor Uribe no se le está creando un juicio político, es un juicio con nombre propio por el delito que cometió: fraude procesal y soborno de testigos, pero nada que ver con juicio político, como lo afirma la señora senadora Paloma Valencia. Y aparte de eso, decir que se está instrumentalizando. Dice ella: rechazamos los señalamientos del abogado y le exigimos que respete a la senadora Paloma Valencia. Sus intimidaciones y show mediático no van a desviar la atención de la opinión pública frente a lo que se conoce de su defendida y alegada víctima. Adjuntamos la noticia que reveló la revista Semana en el año 2021, información que la supuesta víctima nunca ha desmentido o desvirtuado. Deyanira Gómez Sarmiento, alias Chiqui, médica de las estructuras delincuenciales de la FARC, inteligencia militar. O sea, eso es lo que ellos dicen, ¿no? O sea, porque ellos mismos construyeron eso. Como ustedes saben, existe un cartel de testigos falsos, existe un cartel de la toga, existe un cartel de funcionarios judiciales, existe un cartel de fallos a nivel de fiscales, existe un cartel donde hay magistrados torcidos, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso lo usan para cuando necesitan hacerle daño a las personas que intentan acusar al señor Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia. Entonces, ¿qué hizo entonces en ese momento el abogado Miguel Ángel del Río? Pues simplemente demandó ante la Corte Suprema de Justicia esa razón. Es decir, ese hostigamiento, esa calumnia que están generando contra la testigo Deyanira, que es una víctima. Es tremendo. Entonces, acá, por ejemplo, en este caso, aquí tenemos un punto donde dice: senadora, nos veremos en la corte, lo que afirma el abogado Miguel Ángel del Río. Entonces, dice así: Bogotá, Distrito Capital, doctor Miguel Ángel del Río, asunto, Orfeo, número tal, respuesta, solicitud de información, complementación. Entonces, en esta parte dice: la Dirección de Atención al Usuario de Intervención Temprana y Asignaciones procede a responder su solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición, precisando que, conforme a las funciones asignadas en el artículo 3, parágrafo primero de la resolución número 01194 del 11 de noviembre del 2020, consultados los sistemas misionales SPOA y SIJUP a nivel nacional y utilizando como criterio de búsqueda la coincidencia exacta entre nombres, apellidos y documentos de identidad aportados en su solicitud, así las cosas con el nombre de Deyanira Gómez Sarmiento y documento de identidad número tal, no aparecen registros de vinculación a procesos penales en calidad de indiciada y o sindicada en contra, según los derechos manifestados en su petición. ¿Qué significa esto? Que uno, cuando va a calumniar a una persona, primero va y busca las pruebas, las evidencias. Una vez uno reúna las evidencias y que sean fidedignas, que sean reales, entonces ataca con la calumnia, con el fin de que con la calumnia demanda. Y cuando demanda, pues el otro allá va a ser procesado. Pero aquí la señora Paloma Valencia, por un decir de otras personas o de su jefe, ella sale y calumnia agravadamente a Deyanira, que es una víctima en el caso de Álvaro Uribe Vélez. Entonces, a razón de esto, por las situaciones y las circunstancias, el abogado Miguel Ángel del Río toma la decisión de denunciar a Paloma Valencia por esta situación. La denuncia
porque lo que ella está diciendo de que ella es una médica de las FARC, eso es completamente falso, muy falso, eso solamente es una calumnia. Y para colmo, como es una calumnia, ella no tiene en la mano alguna evidencia para decir lo que está diciendo es verdadero. Entonces, ahí tenga para que lleve. Dice así, W Radio, el abogado Miguel Ángel del Río denunciará por injuria y calumnia a la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia tras afirmar que Deyanira Gómez, ex esposa de Juan Guillermo Monsalve, tuvo nexos con las extintas FARC y participaba. Entonces, como es una calumnia lo que ella manifiesta, Paloma Valencia, y además es falsa, entonces ahora tiene que rendir cuentas ante la justicia porque el señor Miguel Ángel del Río la demandó. ¿Y qué dice al respecto la señora Paloma Valencia? ¿O qué dijo en ese momento para ganarse ese gol? Ella dice, Deyanira tiene un historial de vínculos criminales. Cabe concluir que su vida ha estado siempre agitada por la cercanía del crimen. Estuvo casada y tuvo un hijo con un jefe medio de las FARC en el Frente 21, condenado y sobrino de Pedronel, segundo cabecilla de las FARC. Imagínate, tremendo todo eso que dice la señora Paloma Valencia, calumnias sin absolutamente alguna prueba. Pero claro, ellos como tienen plata y ellos como tienen el cartel de los testigos falsos y como tienen el cartel de los funcionarios judiciales y como tienen el cartel de la toga y como tienen el cartel de los fiscales y como tienen el cartel de todos los por allá, los involucrados, infiltrados y todo eso, entonces tiene a la mano toda una empresa del crimen lista para que pueda articular en función a lo que ella quiere hacer con Deyanira. Entonces, ahora Deyanira está siendo amenazada por esa situación que provocó la señora Paloma Valencia y por la razón que el señor Miguel Ángel del Río la denunció ante la Corte Suprema de Justicia por injuria y por calumnia. Y porque esta injuria es agravada, porque no está sustentada en una evidencia. Entonces es delicadísimo. Además de ello, aportó otra cosa. Con Pedronel Deyanira mantuvo vínculos y conversaciones hasta un teléfono especial para hablar con él. Tenía relaciones con jefes de las FARC de Frente 2542. Según ha informado los medios, ayudaba a planear acciones de organizaciones terroristas en Bogotá. Además, coordinaba abogados para los procesos con las FARC, con la hermana de Pedronel y mantenía contacto con la Zarca y el Rolo. Me pregunto, ¿cómo sabe ella tanto de eso? ¿Será que ella también pertenecía a eso? Entonces, la cuestión es que el Centro Democrático, cuando tomas esas acciones, son extremadamente peligrosos. Ellos pueden destruir la vida de una persona en un abrir y cerrar de ojos. Por lo mismo que estoy manifestando, porque ellos tienen sus carteles activos, operando. Se han ido poco a poco desarticulando, pero todavía se está desarrollando procesos de inteligencia y contrainteligencia para poderlos capturar. Y pronto se llegará a ellos. Como lo dijo el ministro de Defensa, llegaré a ustedes muy pronto y los pondré en donde deben estar. ¿Dónde? En la cárcel. De hecho, hoy creo, por ahí escuché que el señor Galán está construyendo una cárcel. Esperemos que esa cárcel que está construyendo sea para guardar allí todos esos políticos corruptos que existen y todas esas personas corruptas que siguen como si no tuvieran conciencia, como si fueran zombies, al señor Uribe, porque es que según acá el señor Uribe es como un dios, según lo dijo H. Él es un dios, entonces como es un dios, entonces todos lo siguen como un dios. Es decir, si todos quieren ir a la cárcel, todos van a la cárcel simplemente porque el señor Uribe toca ayudarlo y todo eso, pero él no se va a poner en la tarea luego de sacarlos, porque es lo único que va a afirmar o manifestar en ese momento es todo esto lo hicieron a mis espaldas. Por eso soy el señor mis espaldas, porque lo hicieron a sus espaldas. Así están las cosas en esta cuestión. Entonces es muy delicado la afirmación que difundió la señora Paloma Valencia. Delicadísima, muy delicada. Todo esto lo hemos podido conocer por los informes de inteligencia y contrainteligencia que desde el 2006 se vienen produciendo sobre Deyanira alias La Chiqui.
Es decir, es que es muy delicado, porque en ese entonces las fuerzas militares de Colombia todas estaban arrodilladas completamente a ese dios llamado Álvaro Uribe Vélez. Entonces todas esas figuras militares pertenecientes a ese gobierno de Álvaro Uribe Vélez, arrodilladas y como esclavos, como sumisos, hacían todo lo que los otros dijeran. Entonces, si él decía, armen todos los testigos falsos para que vayan y ataquen a esta persona que está hablando mal de mí hasta que quede exterminada por completo, lo iban y lo hacían. Por eso la señora Deyanira tuvo que salir del país, tuvo que exiliarse a raíz de las amenazas proferidas por el señor Álvaro Uribe Vélez, expresidente de la República de Colombia, y aún que está libre y haciendo daño. Y sus seguidores también hacen daño porque son gente enferma. Gente enferma, ¿por qué? Porque no ven noticias, porque no toman la iniciativa de investigar, porque no quieren quitarse en ese velo de los ojos, porque quieren seguir caminando en la oscuridad. Y triste también, porque todo lo que el otro diga, ellos sin chistar lo hacen. Observemos nomás para la muestra de un botón, cuando salen chinos estúpidos como el señor Carlos Anaya a decir barbaridades de que el presidente entró en la UCI porque no sé qué, aquello y lo otro, y que se está muriendo o se murió, etcétera, etcétera. O qué decir del señor Licanat, que tiene una red social de X y todo el tiempo que puede, solamente en ese lugar está difundiendo amenazas contra los simpatizantes del progresismo. Entonces, como vemos, toda esa gente es tan sutilmente enferma porque su cerebro quedó completamente comido por todo lo que profesa el señor Uribe. Y que cree que porque hay plata de por medio, entonces como hay plata de por medio, ¿cuántas almas se compró en esta vida ese señor para que salgan esas almas y lo defiendan impresionantemente hasta el punto de meterse en serios problemas, como le pasó al señor Miguel Abraham Polo Polo, que por meterse a defender a Uribe, por meterse a defender a Cabal, a Paloma y los ideales de cada uno de ellos, ahí no se ganó sus denuncias, ahí no se ganó sus juicios, 3 juicios, el juicio por hostigamiento agravado contra Petro, el juicio por injuria y calumnia contra Bolívar, el juicio por revictimización de las madres de Soacha, 3 juicios que se van a hacer y está para eso. Y ahí, entonces, la gente tiene que analizar, ¿vale la pena ser simpatizante de Uribe? ¿Vale la pena ir y pagar cárcel por ese tipo? ¿Vale la pena morirse por ese tipo? ¿Vale la pena perder todo por ese tipo? No, no, no. Entonces, ante esto, dice el abogado Miguel Ángel del Río, el día de mañana, o sea, el día 4 de marzo, dice, radicaré denuncia en su contra ante la Corte Suprema de Justicia por las manifestaciones injuriosas en contra de la médica Deyanira Gómez. No todo vale en este juicio contra el acusado Uribe Vélez. Entonces le responde Paloma Valencia, Deyanira tiene un historial de vínculos criminales, y entonces ahí podemos ver que todo lo que allí se ha dicho es un terrible montaje. ¿Por qué el montaje? Porque, como les digo, existe un cartel de funcionarios judiciales con capacidad para armar el montaje. Si existió o existe, existió. Cuando era fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, ya no lo es, pero se descubrió que tenía un cartel de funcionarios judiciales que se encargaban de hacer todo eso. Se conoció también por parte de otra señora de Medellín, concejal o fiscal, algo así, Claudia Carrasquilla, que era una persona que tenía un cartel de testigos. Se comercializaban los fallos judiciales. Tremendo, todo un negocio. Yo nunca pensé en la vida que aquellos que iban a estudiar derecho podían comercializar los fallos y sobre todo cuando hay personas
que necesitan defender y lograr entregarle la impunidad. Pero para entregarle la impunidad a ese delincuente, van a castigar a los inocentes, que siempre van a ser los chivos expiatorios que van a utilizar para ese fin. Tremendo todo eso que está pasando. Es muy delicado todo ello. Ahora, ¿qué dice Iván Cepeda ante esto? ¿Qué dice Iván Cepeda ante esta parte? Dice, sobre la declaración del abogado Héctor Romero en el juicio hoy, primero, en la reunión de la picota del 22 de febrero del 2018, a Monsalve le ofrecieron beneficios jurídicos a cambio de su retractación. 2. Esta retractación la requería el abogado Cadena para que el expresidente Uribe la presentara con el recurso del auto inhibitorio decretado a mi favor por la Corte Suprema de Justicia el 16 de febrero del 2018. Es decir, todo en este punto se orquesta para el AMPA y así poder determinar hasta dónde sus tentáculos pueden provocar el gran daño a todas estas víctimas que están referidas en ese caso del juicio de Álvaro Uribe Vélez. Entonces, ya todos conocemos la noticia, ya sabemos que Paloma Valencia ha sido denunciada ante la Corte Suprema de Justicia. Ahora nos preguntamos, una persona que ha sido denunciada ante la Corte Suprema de Justicia, a pesar de que tenga voticos para entrar al Senado, ¿podrá ejercer ese cargo en el Congreso como senadora, teniendo de presente que tiene denuncias efectivas en la Corte Suprema de Justicia, como igual María Fernanda Cabal, como igual Miguel Abraham Polo Polo, como también el señor J. Hernández, como también Katy Juvenal, como también Caterine Miranda, como también el señor Efraín Cepeda Sarabia, etcétera, etcétera? Yo digo, todos esos personajes pueden que tengan votos. Yo no digo que no, puedan que tengan votos porque tienen sus seguidores, pero que haya alguien que los ataje para que no puedan entrar al Congreso, entonces serían las imputaciones que tiene la Corte Suprema de Justicia contra ellos, las denuncias existentes de ellos que han interpuesto otras personas por los eventos que se presentan ahí. Y uno se pregunta, ¿esas personas teniendo esas cosas pueden seguir jugando en el Congreso y tener esas curules? Yo no creo que eso pueda ser así. No creo que se pase así, porque pues el Congreso no puede estar montando allá en una curul como senador a un delincuente. No puede hacerse. Ahí en esa curul tiene que estar una persona honorable, respetable, impoluta, mejor dicho, que no tenga absolutamente ningún llamado de atención de ninguna índole. Su conducta debe ser intachable. Entonces, pues así están las cosas. Entonces, el juicio de Álvaro Uribe Vélez, candente como el fuego, sigue ahí vigente, intentando esquivar y defenderse, intentando la defensa de Uribe, buscar la manera de intimidar a los testigos, amenazando a la mamá y a la hermana de Juan Guillermo Monsalve. Tal vez será que intentando hacer esas amenazas contra esas personas inocentes van a ganar este caso. No y no. Entonces seguiremos mirando todo lo que pasa con este juicio y seguiremos conociendo más detalles de ello. Amigos, amigas, muchas gracias por haber visto este video. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.